Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, en esta tarde. Sean bienvenidos al estudio del día martes. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y vamos en el capítulo 2, versículo 2. Para el día de hoy, dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Repito una vez más, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2. Leeré la versión Nueva Traducción Viviente, nuestra hermana Hilda, la versión Reina Valera. Las Sagradas Escrituras dicen así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Desean como niños. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 3, leamos. Ahora que han probado la bondad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Señor y Dios Todopoderoso, toma el control de este estudio. Oh mi Señor, que sea tu buen espíritu, mi Dios, guiándonos, tomándonos, Señor, de la mano, dirigiéndonos, oh Dios, para no confundir, mi Dios, para no tergiversar, para que sea, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, ese discernimiento, que pueda ser esa interpretación de tu palabra, Señor, para la honra y gloria tuya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, la leche espiritual es la palabra de Dios. Todos sabemos muy bien que cuando un recién nacido está en este mundo por primera vez, se necesita tanto del amor de la madre, al igual que también de la protección, viene ese alimento que la madre es la que le puede proveer. Y lo podemos ver también con lo que son los mamíferos, los animalitos, las criaturas estas, inclusive con lo que son las ballenas, que son seres mamíferos también. Cosa bien curiosa, el ornitorrinco también. Todos estos animalitos, al igual que el ser humano, necesitan de la leche. Y la leche materna no puede ser desplazada por leche, podríamos decirlo, procesada de la vaca, en polvo, como se le dé a un bebé, porque la leche materna tiene todos los nutrientes, es rica en lo que necesita de vitaminas, minerales, todo lo que necesita el niño está ahí. Viene de la leche materna, así como la madre le proveyó a través de lo que es esta parte que conecta a la mamá con el bebé, lo que es, ¿dónde está el cordón umbilical? Gracias. Yo iba a decir el ombligo umbilical, pero no es el ombligo umbilical, es el cordón umbilical. Y usted puede notar cómo la mamá está tan, pero tan ligada al bebé, el bebé, mejor dicho, ligado a la mamá, le suple. Mire, Dios quiere no ser nuestra madre, Él es nuestro Padre, pero quiere definitivamente formar parte como así es la mamá, ¿me comprende? Con el bebé. Él quiere sostenernos, Él quiere cuidarnos, Él quiere protegernos, Él quiere proveernos, Él quiere sustentarnos, Él quiere ser ese
que está al pendiente como el papá o la mamá del bebé, que no puede valerse por él mismo. Dios quiere ser así con nosotros. Y la palabra de Dios viene a ser lo que a nosotros nos sustenta y alimenta. ¿Qué es lo que ha mantenido a la iglesia a través de la historia, a través de todo este tiempo? Lo que lo ha mantenido al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Esta palabra que fue escrita desde mucho tiempo atrás por diferentes personas que Dios utilizó, inspiradas por el propio Espíritu Santo, ha venido a nutrir, ha venido a saciar lo que tanto necesita nuestra alma. Esa hambre espiritual solo la puede dar la palabra de Dios. Y Jesucristo es la misma palabra encarnada en esta tierra. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Por ello, todos nosotros no podemos decir que podemos subsistir espiritualmente si no tenemos a Cristo. Él es la palabra. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 1, que Él es el verbo. En la versión Nueva Traducción habla de que Él es la palabra, pero la Reina Valera dice Él es el verbo. En el principio, capítulo 1, verso 1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Note usted que utilizó a Jesús. Por eso Colosenses dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Y Romanos dice que también para Él fueron creados. Y dice el verso 3 dice, y nada fue creado sin Él. El verso 4 dice, la palabra dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hermana Hilda, ¿cómo dice esa versión? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todos necesitamos la palabra para subsistir. Ahora, fíjese cómo es la bondad de Dios al darnos esta palabra para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es necesaria la leche para que se desarrolle, se fortalezcan esos huesos. Ahora llevémoslo a lo espiritual, para que tu fe venga a ser fuerte, no débil, y que nadie venga a confundirte. Mira, la leche ayuda a lo que es los huesos, con esto del calcio, le ayuda al bebé a formar totalmente sus huesos, a desarrollarse, a tener fuerza. La palabra de Dios eso también lo hace. ¿Por qué algunos están tan raquíticos, débiles espiritualmente? De repente reciben la palabra, pero ya no siguen. Desfallecen, se van tras doctrinas erróneas, enseñanzas falsas, porque no se fundamentaron bien con la palabra. Sí es verdad que la palabra es para los tiernos, la palabra es para los recién nacidos, para los que empiezan espiritualmente, más sin embargo a medida que tú vas creciendo, esta palabra va tomando no solamente como la forma de leche, sino ya un alimento más sólido, amén, que son cosas para estudiar a profundidad, enseñanzas que sí están para todos nosotros, pero un recién nacido no le vas a dar carne, ¿sí? ¿No le vas a dar carne? ¿O sí? No. Imagínate una persona que no tiene ese conocimiento y empieza a hacer una sopa de pollo y queriendo darle la sopa de pollo a un niño de 1 mes.
El estómago no está todavía capacitado, apto para poder absorber. El bebé lo que necesita es la leche materna. Así también los bebés espirituales empiezan con doctrinas bases, la salvación, la resurrección, cosas que están ahí, el bautismo que representa, nos van enseñando. ¿Por qué te bautizas? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es algo muy importante? La Trinidad. Jesucristo nos habló mucho sobre esto. El Padre, el Espíritu Santo y su persona. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo a confundirte, a decirte que Jesús no es Dios, de que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces, esto no te va a confundir, esto lo necesita aprender. Un bebé así como empieza a caminar, a dar sus primeros pasos, también lo necesita saber y conocer un recién nacido espiritualmente para que el enemigo no venga a confundirlo. Mire lo que dice el verso 2. Como bebé recién nacido, este es el ejemplo que pone el apóstol Pedro. Como un bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Llora, porque esa es la manera, esa es la forma de pedir. No le dice, bueno, ya casi son las 12 y es hora de mi comida. O el bebé no está pensando, bueno, ¿y cómo le vas a hacer para comprarme la leche? No, nada de eso. El bebé solo llora. El bebé solamente clama. El bebé ahí está deseoso de que la mamá le alimente, ¿sí? ¿Cómo va a ser la mamá? No sabe. Él no le preocupa si la mamá comió o no comió, si tienen un lugar donde estar. No, el bebé se siente nada más seguro en los brazos de su mamá, de su papá. Ahora imagínese usted cómo no Dios quiere que así descansemos en su protección, que seamos como esos bebés, pero dice, pero así como el bebé llora y clama por la palabra, tú también tienes que clamar y anhelar la palabra de Dios. Pero ¿cómo estamos nosotros? Aclamando muchas veces series de televisión, que solo basura, solo suciedad te traen a tu mente, y eso es lo que está nutriendo tu alma, tu mente y tu corazón está llenándose de eso. Imagínate dándole a un bebé, por decirlo así, una soda. ¿Tú crees que le va a hacer daño? Tráigame, no voy a decir el nombre de ninguna bebida, marca, pero todas esas sodas. Imagínate dándole a un bebé de un mes soda. Ahora imagínate tú alimentando tu alma, tu corazón con cosas que nada más destruyen tu vida espiritual. ¿Cómo vas a tener ganas de comer lo saludable que es la palabra de Dios? Ni siquiera quieres ver la Biblia. La Biblia está guardada. Hasta que vienes a la iglesia la sacas porque no la tomas durante el día. Imagínate eso, qué triste es. ¿Cómo está un niño que no se alimenta? ¿Cómo está un bebé que no se alimenta? ¿Cómo está? Débil, desnutrido. Así es la vida del cristiano que no lee la palabra de Dios, que no toma un tiempito para decirle al Señor, háblame, Señor. Háblame y nútreme, dime, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres hablar a mi corazón? Háblame, Señor. Pero bien difícil nos va a hablar Dios si nosotros estamos más intoxicados con tantas cosas. Y pasa esto, mire que pasa con los niños y con los adultos. Hay niños y adultos que quieren
más la comida chatarra que la comida saludable. Y eso es así. No quiero los cejotes, no. Ahí tienes al niño sacándole a la sopa de chipilín las hojas. ¿Cómo se llama? A la sopa de espinaca, la espinaca, ¿sí? Y a fuerza tomándose la sopa porque no quiere, cuando lo ve le hace mala cara. Así está el cristiano que no se alimenta espiritualmente, le hace mala cara. Vas a ir al culto, vas a ir a pasear, no hombre, se anota, ¿sí? Ahí tienes comiendo los famosos golosinas y churros y todas esas cosas ahí alimentando, pero no te nutre. Imagínate si un cristiano no está nutriendo su vida con buscar a Dios, congregarse o tiempo de orar, ¿cómo está su vida espiritual débil? Por eso algunos ven raro. Vamos a orar. A orar. Aquí se ora. Porque algunos están acostumbrados a orar nada más. Solo si es que ora para comer. Los alimentos, si es que ora para levantarse. Pero ya 5 minutos ya se tardaron mucho para orar. Es demasiado. Se necesita volver a agarrar otra vez ese deseo, ese hábito, ese anhelo por la palabra de Dios. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? Mire cómo lo dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora bien, note usted que la leche muchas veces se ocupa para los bebés. Y personas que todavía les falta madurez espiritual, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Pareciera que como bebé se le tienes que volver a explicar algunas cosas. Porque la leche como que se relaciona a los inmaduros que todavía les falta crecimiento, les falta madurez. Por ello les digo que un recién convertido, un recién bebé espiritual, por decirlo así, aunque no importa que tenga 50 años y acaba de aceptar a Cristo, es un bebé espiritual. Aunque tenga la edad ya bien avanzada, si acaba de aceptar a Cristo, necesita a gritos las bases fundamentales del Evangelio, y entre ellas no solamente doctrinas así teológicas como de el arrebatamiento, sino como el amar, ¿sí? Como el perdonar, como el ayudar a otros que necesitan. Son cosas que pareciera como que eso se necesita aprender. Mire, hay gente que ya tiene 40 años en el Evangelio y no tiene estas cosas. No perdona, no ama. Y tal vez pueda saber mucho de Biblia, pero no tiene eso. Dice el apóstol Pablo, puedo hablar todas las lenguas del mundo si quiero, pero si no tengo amor, nada soy. Imagínense, hasta esto que Jesucristo dice, ama. Ama. ¿Sí o no dijo Jesucristo? No es enseñanza. ¿Por qué lo decía? Porque algunos se empecinan, está bien, querer estudiar la palabra de Dios y todos estos temas tan profundos, mas sin embargo, empecemos por lo más básico, que a la larga no son cosas básicas, porque si tú ves esta columna, se empezó para hacer la parte de arriba de la construcción con esto.
Y dirían, es lo más básico, necesita algo que sostenerlo. Sí, pero esto lo sostiene. Y hay cosas que parecen tan sencillas, pero la vida del cristiano lo sostienen y reflejan que son hijos de Dios, seguidores de Cristo. Amén. Y no necesariamente es porque sabe mucho sobre lo que son las doctrinas teológicas. No. Se necesita amar, perdonar, cosas así. Por eso dice el escritor en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Ahí me disculpan si me ven un poquito así, como apagaditos, porque me siento un poco débil, pero Dios es nuestra fortaleza. Pero eso de la debilidad no nos va a estorbar para compartir la palabra. Hebreos capítulo 5, verso 12 al verso 15. Hace tanto que son creyentes, mire, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento ¿qué? Sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermana Hilda, ¿cómo lo dice esa versión? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. ¿Por dónde vamos a empezar? Por lo básico. O sea, un niño de primer grado no va a empezar a que le hablen sobre lo que es trigonometría o que le hablen sobre lo que es la diferencial y todas esas las ecuaciones, ¿verdad? Regla de 3, simple y directa, todas esas cosas, ¿no? El niño empieza, ¿sí o no?, a hacer rueditas. ¿Y qué? Palitos, le dicen palitos aquí, allá es rayitas en algunos lugares, ¿verdad? Hacer sus rayitas ahí, sus circulitos. ¿Por qué? Porque empieza por lo más fácil. Pero dice el apóstol, o bueno, el escritor, mejor dicho, dice, ¿cómo es posible que ya tan viejo y todavía haciendo rueditas y rayitas? No, ya es hora de que maduren. Mire, hermanos, esto es verdad. Es triste ver personas que ya tienen 10 años en el Evangelio, 20 años, y todavía están con esas locuras de que, mire, yo ya no voy a la iglesia porque aquella hermana me dio mal. Esa no ha madurado, esa persona. El pastor no me dio la mano al despedirse, me ignoró. Viera que eso me dolió, mi corazoncito chiquitito me lo estremeció y ya no, le falta madurar, pues. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Falta que se meta con Dios. Esas locuras son porque muchas veces no tenemos nuestro tiempo con Dios de orar. Ay, era que yo siento que ya no quiero seguir en el Evangelio porque siento que el diablo me está atacando por esto y me atacó por esto. No, hombre, el que está maduro y está comiendo
comida espiritual, ese sabe que tiene que atravesar y afrontar las dificultades. No quedarse sentado y llorando, ay, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sí o no? Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios nos pongamos bien la armadura de Cristo, ¿sí? Cualquier cosa lo quiere botar. El enemigo, cualquier locura. Si han oído ese cuento de unos cerditos, ¿ah? Y que el lobo viene y botó la casa del primer cerdito, ¿con qué? ¿Con qué lo botó? Porque en el cuento el lobo soplaba bien fuerte y la casa del cerdito que la había construido de paja se le cayó. Salió volando. Mire, que su fe esté bien fundamentada y que el diablo le ataque y haga todo lo que usted diga, yo estoy plantado en la roca inconmovible que es Jesucristo. Amén. Y el enemigo no te va a botar, porque tu fe va a estar, como le dije yo a usted, bien cimentado en quien ha creído. Pero ¿qué ocurre con aquellos que todavía les falta? Y de lo que está hablando el escritor de la carta a los hebreos, ¿está bien serio, sí o no? ¿Está bien serio lo que dice? Yo no quería leer el verso 1, pero lo vamos a leer para que usted se dé cuenta. Mire lo que dice el verso 1. Estamos en Hebreos el verso 11 es Hebreos capítulo 5, verso 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. No vamos a tratar el tema que estaba desarrollando el hermano en los versos antes, pero mire cómo se expresa. Dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchen. Ay, hermano, qué ofensivo. Pero mire, ¿cómo es posible que Dios te está hablando una y otra vez cada mensaje, cada enseñanza, y tú sabes lo que tienes que hacer y te lo sabes hasta de memoria, pues como las tablas de multiplicar, ¿verdad? 2 por 1, 2 por 2, y algunos ya solo la cancioncita, ¿verdad? La. Pero, ¿qué pasa? No lo aplican, pues. ¿De qué les sirve saber la palabra si no la aplican? Como dice la versión Reina Valera. Verso 11 del capítulo 5 de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire qué tremendo, la palabra como lo dice ahí, tardos para oír. Es una persona que es así, es como que no, ¿cómo le podría decir? Esas personas que están enfermas, que les cuesta, ¿sí? Les tienen que decir, pero no es porque ellos quieran ser así, sino que les cuesta. ¿Cómo se le llama eso? Retraso, déficit, ¿sí? Déficit, pero no es porque ellos quieran ser así. Y muchos niños, mire qué triste, a mí me duele en el corazón que algunos los mandan los padres sin saber que tienen ese problema. Y muchos niños reciben esas burlas de los demás. Y los otros niños son bien crueles, pues. Son crueles. Pero hermanos, nosotros no somos así. El apóstol cuando dijo eso, bueno, mire, vamos a empezar desde cero. A ver, diga papá. Y ahí tiene, a ver, diga papá. Cochita, diga papá, papá, papá. Y ahí tiene el bebé queriendo decir papá, ¿sí o no? Así estaremos nosotros, hermanos. No, ya es tiempo para que crezcamos, nos fortalezcamos, agarrémosla. Bueno, hermano, ¿y por qué será que a mí me cuesta?
¿Viene usted a los estudios, hermano? ¿Viene a congregarse? Porque déjeme decirle, viendo la novela se va a saber los nombres de los artistas, pero no se va a saber los nombres de los que están aquí en la Biblia. Y Josué fue y luchó allá contra... ¿Y quién es Josué? Discúlpeme, hermano. No sabe quién es Josué. Y Nabucodonosor, ¿y qué es eso? ¡Qué feo se oye! ¡Uy! ¿Quién es Nabucodonosor? Sabe más de las cosas del mundo que de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Mire, en estos tiempos los cristianos dan vergüenza porque si alguien les pregunta algo de la palabra de Dios, no saben qué decir. No saben qué decir. Y se quedan ahí como, ay, Dios mío, hoy sí me agarraste, fíjate. Es una vergüenza, hermano. Hay que estar firmes, ¿sí o no? Agarrados. Pero no vamos a aprender la palabra de Dios si buscamos cualquier excusa para no congregarnos. Cualquier cosa te detiene. Y el diablo se alegra. Ya te robó algo que tenías que aprender ese día. Mire, yo cuento este testimonio a los jóvenes. Y les digo yo que cuando empezaba en los caminos de Dios, a mis 14 años, cuando empecé a ir a la iglesia, a congregarme, así formalmente, yo me acuerdo que esperaba tanto el tiempo de la predicación. Y aunque fuera una viejita que diera el mensaje, yo estaba bien atento porque yo estaba como una esponja agarrando algo. Y el día que no iba a la iglesia, me sentía triste y yo sabía, algo me perdí de aprender hoy. Era un joven, 14 años tenía, 15 años llegué, y yo aquel anhelo, porque a mí no me importaba, pues yo no veía si este predica mejor, no, para mí todo el que pasaba al frente era algo que me tenía que enseñar, porque ¿sabe qué? Para mí era nuevo, ¿me comprende? Todo era nuevo, y yo deseaba esa leche espiritual, no me quería perder los cultos, porque sabía, me recuerdo que había una anciana que se llamaba Azucena, no sé si te acuerdas, bien blanquito el cabello de ella, y la anciana pasaba y daba su predicación. Yo sentía aquello que me llenaba, y era una ancianita, cuando de repente predicaba a otro hermano y yo lo utilizaba, yo me deleitaba cuando hablaba, y yo sentía, mira hermano, yo sentía que, no lo puedo explicar, yo sentía que saboreaba aquella enseñanza. 14 años. Hay un joven que ahora viene, se llama Diego, y él cuando estaba niño, lo tenía la mamá acá, y de repente lo ponía a pintar o a hacer algo. Cuando era el tiempo de la alabanza, le digo, no lo ponga a pintar, deje que adore a Dios. Después, cuando termine de adorar a Dios, bueno, póngalo. Y yo pensaba que en la hora de la predicación, él estaba pintando y distraído. Pero de repente, una ocasión, bien me acuerdo yo, termino el mensaje hace ya casi 10 años atrás estoy hablando. 10 años atrás. Y se acerca el niño y me dice, hermano, me dijo, me gustó la predicación, me dijo. Así, el niño así. Y yo me sentí bien contento. Cualquiera hubiera dicho, ay, un niño. No, para mí fue, yo dije, entonces algo agarró, algo aprendió, se deleitó. Mire, aún los niños oyen. Pareciera que no, pero sí oyen, escuchan. Y algo de esa semilla de la palabra cae
Y el diablo no la roba, sino que ahí va a dar su fruto. ¿Me comprende? Usted va a crecer, va a germinar. Glorias sean dadas a Dios. Pero ¿cómo va a aprender si no lo trae? Entonces usted debe de comprender esto, afianzarlo y agarrarlo. Me acuerdo mi padre, cuando se congregaba en una iglesia llamada el Cordero de Dios, y teníamos que caminar gran trayecto, y yo sentía, pero cuando nos llevaban a la vigilia, pareciera que nosotros no íbamos más que a dormir debajo de las bancas. Pero ¿sabe qué? A mí no se me olvida el tiempo se ponía tan bueno el tiempo de la oración, y ahí tenía el pueblo clamando, y yo y mis hermanos allá debajo de la banca. Pero ¿sabe qué? A mí no se me olvida. Eso es valioso, hermanos. Eso es importante. Pero dice la palabra, deseen como niños recién nacidos esa leche espiritual. Amén. Pero hoy, ¿qué tienen los niños? Internet, Netflix, YouTubers, TikTokers. Y solo aprendiendo locuras, pues. ¿Qué van a desear esa leche espiritual? Pero sabe, esto es para vida eterna, la palabra de Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 3, verso 2 y 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 al verso 3. Hermana Hilda, si lo tiene, por favor, me lee la versión Reina Valera primero. Podría beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se da cuenta qué importante es? Y dice, parece que no son hijos de Dios. No han aprendido a dar los primeros pasos. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción. 1 Corintios 3, 2 y 3. Dice así. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. Oiga cómo les habla a los corintios. Bueno, también es para nosotros, la iglesia, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Bien serio, ¿sí? Lo que habla la palabra aquí en esta porción. Vamos, mire usted, que la leche, si es verdad, se ve que es para lo que son los recién nacidos, que van empezando. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo 2, verso 2, esto: griten por haberse nutrido y saber muy bien lo que Dios quiere que ustedes hagan. Lloren, anhelen con fuerza y ganas esta leche espiritual. Bueno, vamos terminando. Los que se creen sabios, quiero que entienda algo, y que piensan que no necesitan ningún consejo, y que creen que se lo saben todos, esos sabiondos que creen que se lo saben todo. A mí, ¿qué me va a decir? Dijo una persona. Este jovencito dice, si yo ya estoy, mire, esos inmaduros. Mire, uno todavía puede seguir aprendiendo aún de los niños. Dios puede utilizar a un niño, si a Dios le place.
para darnos una gran lección. Pero esos sabiondes, esos sábelo todo, que piensan que ya no necesitan nadie les puede decir nada, ningún consejo. Eso, están como el cangrejo, caminan para atrás. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Primer punto. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, depender de Dios, lo que yo le decía, como un bebé. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¡Qué inteligente soy! No. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Amén. Como lo dice la versión Reina Valera. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 30, 12. Dice así, Proverbios 30, 12. Que hay personas que se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado espiritualmente. Esos que creen que yo ando muy bien, yo no necesito arrepentirme de nada. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Dios nos está diciendo, sean como bebés anhelando, oiga bien, la leche. O sea, en otras palabras, ansíen empaparse de la palabra de Dios, saciarse de la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de Dios como los bebés. Pero no quiere decir que toda nuestra vida vamos a ser bebés. Está hablando como el bebé anhela ese alimento. Pero veamos cómo lo habla 1 Corintios 14:20. Primera carta a los Corintios 14:20. Si lo tiene, hermana, léamelo por favor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire qué bonito. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Amén. Terminamos. Tito, capítulo 3, verso 4 al 5. Tito. Está después de Timoteo, según de Timoteo, sigue Tito. Capítulo 3, verso 4 al 5. Dice así, capítulo 3, verso 4 al 5. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo, ¿qué? Nacimiento, el nacimiento espiritual del que estamos hablando. Nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice la versión? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así es que, no que Dios quiere que sigamos siendo bebés, sino como ese niño grita. ¿Han oído esos niños que gritan? ¿Y qué le duele? ¿Y qué le duele? No. Quiere leche.
pues así anhelemos buscar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que el Señor nos bendiga.